Bueno, comenzamos este acercamiento intentando identificar algunos elementos que se ponen en evidencia cuando surgen situaciones como estas. ¿Cómo las leemos desde la Escritura? ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar por medio de su iglesia en situaciones como estas? Vimos, por ejemplo, que lo más parecido a lo que nosotros hoy llamamos pandemia, un término que lógicamente no está en la Escritura, son dos palabras que describen situaciones que tienen cierto parecido, y son las palabras plagas y pestes. Porque cuando se manifestaron plagas, cuando surgió alguna peste, siempre tuvo un efecto similar al que está generando la pandemia hoy. Se propaga con rapidez, afecta a muchas personas y genera un dolor rápido y toda una estela de muerte a su paso. Entonces escogimos dos episodios. El episodio de la manifestación de unas plagas, el texto de Egipto y el juicio de Dios sobre Faraón, para posteriormente el pueblo de Israel salir de en medio de aquella esclavitud, y la peste desatada por el censo de David a la nación, un episodio que registra el primer libro de Crónicas en el capítulo 21 y el segundo libro de Samuel en el capítulo 24. Esto, repito, tratando de recapitular rápidamente lo que hemos avanzado hasta ahora. En nuestra primera charla intentamos identificar el origen de situaciones de esta naturaleza. ¿Cómo surgen las pandemias? ¿Cómo surgen las plagas, las pestes? ¿Qué nos dice la Escritura del origen de este tipo de manifestaciones? Entendiendo que nada pasa si Dios no lo hace o lo permite, reconociendo la soberanía de Dios. Y un denominador común que identificamos es la insensatez de un gobernante. La insensatez de un gobernante. Vimos cómo, por ejemplo, en Egipto, Faraón endurece su corazón y se cierra a escuchar la voz de Dios, y por eso se desatan las plagas sobre la nación. Pero en el caso del episodio del censo de Israel en cabeza de David, vimos cómo David termina haciendo algo que Dios nunca le mandó a hacer. Entonces, las plagas desatadas sobre una nación pagana como Egipto y la peste desatada en el pueblo de Dios, Israel, ambas se dieron por una acción insensata de su gobernante, de su líder. Entonces vimos que esto es la lectura de lo que está pasando hoy. Los gobiernos del mundo le han dado la espalda a Dios, han sacado a Dios completamente de la vida de la nación, y en el caso de la iglesia ha dejado de ocuparse en forma celosa de lo que Dios le asignó. Se ha distraído y se ha ocupado de cosas que en ningún momento Dios la mandó a hacer. Entonces, ahora no es la única razón que origina una situación de estas, pero lo identificamos como un denominador común y que lo podemos leer en la situación que hoy vivimos. Pero el segundo elemento clave que pudimos mirar es ¿qué es lo que pasa cuando surge una pandemia? ¿O por qué razón Dios permite una situación de esta naturaleza? Y viene lo que vimos en la charla anterior. Por medio de situaciones de esta naturaleza, Dios juzga al mundo y prueba a su pueblo. Ojo, nota la diferencia. Dios juzga al mundo y prueba a su pueblo. Y Dios desata un juicio para, de alguna forma, llamar la atención al mundo para que reconozca la soberanía de Dios y vuelvan sus ojos a Él. Pero ojo, los juicios tienen como consecuencia directa la destrucción, pero el objetivo central es el arrepentimiento. O sea, todo juicio trae destrucción, pero Dios no envía un juicio para destruir, sino para llamar a los hombres al arrepentimiento. Y lo vimos claramente en el ejemplo de Nínive, a través del profeta Jonás. Dios envía a Jonás con un mensaje de juicio que anuncia la destrucción de Dios,
pero la ciudad se arrepiente y Dios les perdona. Quiera Dios que muchos de nuestros dirigentes, que muchas de nuestras sociedades alcen sus ojos a Dios, reconozcan la grandeza y la soberanía de Dios y el juicio de Dios sobre el mundo alcance su propósito, que las personas levanten sus ojos a Dios y se arrepientan. Pero bueno, el juicio es desatado sobre el mundo, pero sobre la iglesia viene la prueba. La iglesia es probada, ¿no? Y miramos algunos detalles de cómo Egipto fue juzgado a través de las 10 plagas, pero Israel fue probado en medio de esa situación. Y identificamos por lo menos 4 cosas en las que Israel fue probado. Israel fue probado en su desafío de agradar a Dios y no al sistema. Faraón multiplica el trabajo y ellos se sienten que han sido menospreciados por Faraón. Su preocupación es que Faraón dejó de verlos de otra manera, pero nunca se preocuparon por honrar a Dios. Y ese es el llamado que Moisés le hace a la nación. Lo segundo es entender que Dios no está comprometido con nuestro bienestar, sino con el cumplimiento de su propósito. El asunto aquí no es qué tan bien estamos en medio de la pandemia. No. El asunto es que Dios cumpla su propósito a través de esto que ha permitido sobre la faz de la tierra. La tercera cosa en la que el pueblo de Dios fue probado es que Dios puso señal de redención para su pueblo. Dios puso señal de redención sobre su pueblo y marcó la diferencia entre Egipto y el pueblo de Dios. Y finalmente el pueblo entendió que no es posible negociar con el sistema. Durante todo el proceso del juicio de Dios a través de las plagas, Faraón intentó negociar con Moisés. Mira, no vayan tan lejos, adoren en Egipto, dejen los niños, dejen los bienes. Y Moisés enfáticamente le dijo siempre, no debemos negociar con el sistema. Aún en medio de estas situaciones, aún en medio de estas presiones que estamos viviendo, no comprometas tus principios. No comprometas tu integridad. Este es el momento en que Dios quiere levantar señal de redención y mostrarle a la sociedad que su pueblo es distinto. Pero el tercer aspecto que quiero que analicemos en este intento de leer esta situación de pandemia desde la Escritura tiene que ver con el accionar del pueblo de Dios. Que Faraón endurezca su corazón, que los gobernantes de esta tierra endurezcan su corazón, que traten de levantar la ciencia como el Dios de este siglo para mostrar que ahí está la esperanza, vaya y venga. Pero ¿qué espera Dios de su pueblo en medio de situaciones como estas? La pregunta para nosotros hoy, ¿qué espera Dios de su iglesia en medio de la pandemia que hoy azota al mundo entero? Y esto es de lo que quiero que nos ocupemos en los próximos minutos. ¿Qué espera Dios que su pueblo haga en medio de esta pandemia? Y cuando todo esto arrancó, uno podía ver las acciones incoherentes y contradictorias de los diferentes gobiernos. Por ejemplo, algunos cerraron sus fronteras y mandaron a las familias a enclaustrarse, pero otros invitaron a su gente a salir, a ir a los restaurantes, a los centros comerciales, a mantener activa la economía. Unos, por un lado, presentaron el virus como la más grande amenaza que la humanidad ha vivido en todos los tiempos. Otros se referían al virus como una gripita sencilla sobre la cual no había que tener tanta precaución. Ahora, por favor, nota las diferentes posturas y la incoherente de la una con la otra. Es natural que uno pueda ver esta reacción tan diametral desde el mundo, pero no debería ser así desde el interior de la iglesia. La iglesia debería responder
a la agenda de Dios en medio de esta situación. Pero las acciones y las propuestas de la iglesia han gravitado de un extremo a otro. Son más impresiones personales. Una crisis como esta ha puesto en manifiesto las posturas doctrinales de muchos, pero no su dependencia a lo que Dios dice en la Escritura. Y lo que quiero que hagamos es tratar de identificar en los pasajes que hemos usado como referencia algunas acciones concretas que Dios espera de su pueblo, de su iglesia, en medio de una crisis de esta naturaleza. Y en nuestra charla anterior nos centramos en observar el texto en Éxodo. Hoy quiero que miremos un poquito el texto en Crónicas capítulo 21. A partir del versículo 1 y hasta el versículo 27 narra este episodio, pero he seleccionado algunos versículos como para resumir la historia y tratar de leerla en forma más breve, pero usted ojalá en casa más tarde o mañana pueda tomar el texto y leerlo en su totalidad para que lo entienda con mayor firmeza. El capítulo 21 del primer libro de Crónicas dice en el versículo 1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo en Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Versículo 5: y había en todo Israel 1.150.000 hombres que sacaban espada, y en Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Verso 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Verso 17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho. Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. No venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Verso 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Bueno, tenemos el principal miembro de esta congregación virtual, que es el perro de nuestros vecinos de arriba, que en todas las exposiciones interviene. Pero bueno, no le preste atención. Usted siga ahí atento. Ahora, note este episodio donde lo que se desata ahora es una peste. Dios hiere a la nación y una peste que cobra la vida de 70.000 personas en Israel. ¿Qué aprendemos en medio de esto? Porque este pasaje tiene que ver con el pueblo de Dios, con Israel. En medio de una pandemia, ¿qué espera Dios que su pueblo haga? Y la primera cosa que podemos apreciar en el texto es que lo que Dios espera es que su pueblo reconozca su pecado y pida perdón. Otra vez, que el pueblo reconozca su pecado y pida perdón. El verso 8 dice: entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente por hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo,
porque he hecho locamente. Cuando David entiende la insensatez de su conducta, como lo veíamos en la primera charla, la insensatez de un gobernante, y nota que Dios hiere a Israel, inmediatamente se postra delante del Señor, reconociendo su culpa y pidiendo perdón. Este hombre pudo leer en la acción de Dios su conducta. Otra vez, Dios hiere a Israel, David se da cuenta y entiende que hay culpabilidad en él y corre a pedir el perdón de Dios. Por favor, no estoy afirmando que una crisis como la que estamos viviendo es culpa de la iglesia. No, ya hablamos, está la insensatez de los gobernantes, está una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, y bueno, toda una cantidad de cosas que hemos mencionado ya. Pero indiscutiblemente tenemos que reconocer por acción u omisión la responsabilidad que como iglesia tenemos y leerla en medio de la situación que estamos viviendo. Pero el asunto no es hacer un diagnóstico pormenorizado, decir tenemos culpa en esto, en esto. No. El asunto es reconocer y pedir perdón. Es esto lo que David hace. Ahora, ¿reconocer qué? ¿Qué es específicamente lo que tenemos que reconocer? Y al igual que David, tenemos que reconocer que como iglesia nos hemos ocupado en cosas que Dios no nos mandó. Hemos puesto a la gente a hacer cosas que no corresponden al propósito de Dios. Por varios meses en Israel, muchos hombres dirigidos por Joab recorrieron la geografía de la nación haciendo algo que a Dios no le agradaba, pero estaban cumpliendo una orden del rey. Y es en esta acción del rey podemos ver que muchas veces como iglesia nos movemos más por el capricho de los líderes y no en respuesta a la agenda de Dios. Vivimos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado y pretendemos garantizar la seguridad de la iglesia y los recursos en nuestras estrategias y no en lo que Dios dice. Mira lo paradójico. David censa la nación para saber cuántos hombres tiene y poder responder a una amenaza que venga del exterior. Pero resulta que es el dedo de Dios quien hiere la nación desde el interior. A veces creemos que nuestras estrategias, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros recursos van a poder garantizar la estabilidad, crecimiento y desarrollo de la iglesia. Hemos levantado proyectos que se desarrollan alrededor de grandes centros de congregación, con agendas que buscan ocupar a las personas todos los días, reuniones tras reuniones. Y de pronto surge una medida como estas, que nos impide congregarnos en un auditorio y nos vemos obligados a redefinir lo que es esencial. Entre tantas cosas que Dios está moviendo a la iglesia para que reconozca, una de las cosas que tenemos que reconocer es que hemos llenado nuestra agenda de cosas que Dios no nos mandó a hacer. Nos hemos ocupado de proyectos personales sin consultar lo que hay en el corazón de Dios para su iglesia. Este es un momento lindo para reconocerlo y pedir perdón y concentrarnos y ocuparnos en lo que es esencial, que es una de las cosas que esta crisis nos ha permitido evaluar. ¿Qué es esencial? ¿El auditorio? ¿Los salones? ¿Los edificios? ¿Los programas?
que sea un bonito momento para pedir perdón al Señor reconociendo nuestra culpa. Pero, ¿qué otro elemento podemos identificar en el texto que Dios espera de su pueblo en medio de una situación de estas, específicamente en medio de esta pandemia? Personalicemos la palabra para nosotros hoy. En medio de esta pandemia, ¿qué espera Dios que su pueblo haga? Entonces, la primera cosa que dijimos es que reconozca su pecado y pida perdón. Pero hay un segundo elemento en este texto, y es que Dios espera que su pueblo, escúchame bien, restaure el altar de la adoración. Dios espera que su pueblo restaure el altar de la adoración. El verso 17 dice: y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Como diciéndole: Señor, yo fui el que la embarré. Yo soy el que pequé. Ciertamente yo he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, a estas alturas ya han muerto 70,000 personas. Y el ángel de Jehová ha desenvainado su espada para venirse contra Jerusalén. Y entonces David le clama: Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, pero que no venga la peste sobre tu pueblo. Y escuche, el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, el profeta, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Dios le ordena a David que construya un altar. Repito, ya han muerto 70,000 hombres. El heridor levanta su espada contra Jerusalén y el rey intercede. Ahora, de pronto tú podrías estar pensando: pastor, otra de las acciones que Dios espera es que su pueblo interceda. Claro, pero escúchame, que interceda todo el tiempo, no solo en medio de una pandemia. Uno de los roles de la iglesia en medio de la sociedad es el rol de interceder. Por eso lo damos por descontado. La intercesión es una acción permanente y propia de la vida de la iglesia todo el tiempo. Pero Dios le pide en forma directa a David que construya un altar. Y esta coyuntura que estamos viviendo nos está ofreciendo como iglesia una oportunidad única para responder a este llamado de Dios. Nuestra vivencia como cuerpo de Cristo se limitó a nuestros encuentros en el auditorio. Es más, teníamos la idea de que ahí es que era la iglesia, que íbamos a la iglesia, y se nos olvidó que somos la iglesia. Pero toda la vivencia de la iglesia se limitó al auditorio. Es ahí donde escuchábamos la palabra. Es ahí donde recibíamos instrucción. Es ahí donde experimentábamos y disfrutábamos de la comunión. Por eso fue tan fácil desarrollar una dicotomía y clasificamos ciertos lugares y aspectos de nuestra vida como santos o espirituales y otros como seculares. Y se nos olvidó que para los ciudadanos del reino todo es espiritual. Todo es espiritual. De pronto surge una pandemia como estas y no tenemos auditorios a donde acudir. Y el llamado es a descubrir la adoración, no como una convocación cúltica, sino como un estilo de vida. La adoración no como lo que hacemos en medio de la congregación de las familias, sino lo que responde a nuestra identidad como hijos de Dios. Este es un llamado primero personal y luego familiar. Es en la íntima comunión con Dios que se moldea el corazón de un adorador. En este proceso no median las grandes orquestas, ni los grandes sistemas de sonidos, no intervienen los glamurosos coros. Solo un corazón que se humilla, que se quiebra delante de Dios.
un corazón que reconoce la gloria de Dios y se inclina ante su majestad. El Padre anda a la casa de adoradores, no de conciertos de adoración. Este es el altar que debe ser levantado. Es a eso a lo que nos está llamando el Señor. Ese altar que cuesta. Porque hay un detalle muy interesante en el texto. David llega a la era de Ornán y le dice que le permita comprar esa porción de tierra para ofrecer un altar, y él se la quiere regalar al rey, la leña, todo. Y David le dice, no, yo no le ofreceré a Dios algo que no me cueste. Y escúchame, este es un altar que cuesta. Pero no, por favor, entiéndeme. No te estoy hablando de un sacrificio que complete algo que falta. No, el sacrificio de Cristo fue perfecto. No necesita ser completado ni por nada ni por nadie. Pero esto que cuesta, este sacrificio tiene que ver con llevar mi humanidad al madero de la cruz. Esa humanidad que ha sido crucificada juntamente con Él. David no quiere el regalo de Ornán. El rey no va a ofrecer un sacrificio que no le cueste. Y este es el sentido de mi sacrificio. El que renuncia a mi propia complacencia para complacerlo a Él. El que escoge los mejores minutos del día, los primeros, para compartirlos con Dios y no con la almohada. El verso 26 dice, y edificó allí David un altar a Dios, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Hay otro detalle precioso en este altar que David levanta, y que de alguna manera creo que es el desafío de Dios para el altar de la adoración que Él quiere que sea restaurado. Este es un altar donde el fuego de Dios se manifiesta y la voz de Dios se oye. Es el momento de reconstruir el altar, pero no un altar de fuegos artificiales con las luces de nuestro propio reflejo, no un altar regado con el cúmulo de nuestras plegarias, un altar donde el fuego de Dios purifique todo nuestro ser y podamos escuchar su voz con toda claridad. El altar de la adoración no tiene que ver con el coro de muchas voces que se unen en un auditorio. Son momentos preciosos los que disfrutamos ahí. Pero el que Dios quiere levantar es el altar de la íntima comunión que tú y yo podemos disfrutar en el secreto con Dios. El que cuesta, el que renuncia a lo que a mí me complace para abrazar lo que a Él le complace. ¿Qué espera Dios de su pueblo en medio de situaciones como estas? ¿Qué espera Dios de su iglesia en medio de esta pandemia? Primero, que reconozca su pecado y pida perdón. Y segundo, que restaure el altar de la adoración. Creo que es un desafío concreto. Pienso que no hay mucho más que añadir a lo que la Escritura nos ha regalado hoy.
Por eso quiero invitarte ahí donde estás, que inclines tu rostro. Vamos en nuestra próxima charla a mirar algunos otros detalles de lo que Dios espera de su pueblo desde la perspectiva de lo que vivió Israel en Egipto. Pero por hoy quisiera que este par de cosas guíen no solo nuestra oración, sino la agenda de nuestros próximos días. Y por qué no, la agenda del resto de nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, entendemos la responsabilidad que como iglesia tenemos en medio de la situación que hoy vive el mundo. Tenemos que reconocer que en muchos casos hemos sido una iglesia distraída en nuestras propias agendas, siguiendo el capricho de nuestros propios deseos, y hemos dejado de ocuparnos en lo que tú quieres, Señor. Hemos abandonado lo prioritario y de pronto tú permites una situación de esta naturaleza para que como iglesia redefinamos lo que es innegociable y volvamos nuestro corazón a ti, Señor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos porque no hemos sido un testimonio suficientemente claro al mundo. Porque hemos silenciado nuestra voz cuando hemos tenido que hablar. Cuando hemos hablado de más, cuando necesitamos quedarnos callados. Porque hemos creído que quizás ocupando curules gubernamentales podremos traer una transformación, olvidándonos que la verdadera transformación es desde el ser, no desde el hacer. Perdónanos, Señor, cuando hemos levantado una iglesia que se ha mimetizado en medio de los valores de la sociedad, con valores camaleónicos, que se ha envuelto en medio de la corriente de este mundo. Perdónanos, Señor. Queremos, Señor, volver a ser la iglesia que responde a la agenda de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Queremos ser la iglesia porque eso es lo que somos, Señor. Pero tú nos desafías, Señor, en medio de esta pandemia, a restaurar el altar de la adoración. Hoy no se trata de un montículo de piedras en los que ponemos una víctima. Pero sí se trata de estas piedras vivas que se levantan delante de Dios reconociendo su grandeza y apreciando el valor del secreto con Dios. Queremos volver a ser esa iglesia que oye la voz de Dios en el secreto y es purificada por el fuego de Dios que se manifiesta en el altar de la adoración. Yo no puedo permitir que mi adoración a ti dependa de lo bueno que es la administración de una banda o de una orquesta. Yo quiero que mi adoración a ti sea el reflejo de un corazón adorador, que adora en todo momento y en todo tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a responder conforme a lo que tú esperas que tu iglesia haga en medio de esta situación. Gracias, mi Padre Celestial.
A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.